Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa cuyo único objetivo es que cuando termine el programa se duerman con una sonrisa y al día siguiente se levanten con otra. Primero y antes que nada, feliz año nuevo a todos ustedes. Iniciamos nuestro 7º año continuo de salir al aire gracias a su preferencia. Les deseo de todo corazón que tengan el mejor año de su vida en salud, bienestar, prosperidad y todo lo que quieren y hayan deseado. Hoy iniciamos, como cada año, iniciamos el programa con un ser humano que siempre nos ayuda a visualizar cómo nos gustaría vivir todo el año. Y tengo una invitada muy especial, es María Elena Calvert, todos le decimos Mena, que es una especialista en, yo diría, bienestar humano, y ahorita lo vamos a analizar más a fondo, y van a ver qué buenos consejos nos van a dar para que nos programemos todo el año a que sea el mejor año de nuestra vida. María Elena, bienvenida y dame un beso. Muchas gracias, Carlos. Gracias por venir, hija. Muchas gracias. Pues feliz año primero. Feliz año. Que sea el mejor año de tu vida. Que así sea. Mena, vamos a hacer una pausa de 3 minutos, vamos a leer tu perfil y regresamos contigo para que la gente te conozca mejor y nos metamos directamente al tema. Claro. ¿Te parece? Sí. Ahorita venimos, denos 2 minutos, 3 minutos. Psicoterapeuta corporal con entrenamiento en bioenergética, terapeuta ontogónica y además posee estudios en sanación pránica y kinesiología. Mena, como muchos le llamamos, es una asidua investigadora de la cultura maya con más de una década de experiencias en el estudio, manejo del calendario de dicha civilización, interpretando y viviendo el Tzolk'in, que emplea como parte de sus terapias y sanaciones. A fin de crear una mayor conciencia y apertura de corazón, de manera recurrente imparte conferencias y da cursos sobre el calendario maya, talleres de conciencia y crecimiento, amalgamando distintas tradiciones tales como la maya, budismo, cábala, tantra, entre otras. En esta ocasión, tengo el gusto de poder platicar con la encantadora María Elena Calvert. Bienvenida, Mena. Mena, ¿qué es terapia bioenergética? Bio de 2, obviamente, pero... La terapia bioenergética a lo que se dedica realmente es a integrar la terapia tradicional, lo que hemos conocido como desde Freud hasta ahorita, la terapia convencional, pero mezclada con el cuerpo. Entonces, a través de observar uno el cuerpo, uno puede ver dónde está atorado alguien, desde dónde, cómo trabajarlo, y muchas veces lo que se atora también ahí es la energía. Entonces, trabaja también con el flujo de la energía que se estanca por algún rollo emocional en el cuerpo. Entonces, se trabajan las 3 cosas al mismo tiempo. Básicamente es eso. ¿Se puede predecir, si tú ves a alguien, puedes predecir un poco qué onda tiene o tiene que hablar contigo y todo el rollo? Es muy bonito esto que acabas de preguntar, porque muchos pacientes que llegan conmigo no siempre saben exactamente qué tienen, solamente saben que quieren cambiar algo, que quieren mejorar o estar mejor. Entonces, al verlos yo solamente con el cuerpo es como una lectura, es un mapa de tu vida que te dice exactamente dónde trabajar. Desde chiquito, cuáles fueron tus broncas, con quién tenías problemas, y con mamá, con papá. ¿Tanto así? Tanto así. Entonces es maravilloso porque solamente con trabajar el cuerpo físico empieza a desbloquearse energéticamente y la emoción se libera para que uno pueda estar mejor. Pero, por ejemplo, si me ves ahorita a mí, ¿no puedes decir nada o sí ya puedes decir algo? Pues sí, un poco. Dilo. Sí. Evidentemente con el ver el cuerpo ya con eso se tiene, pero es mucho mejor
ver el cuerpo sin ropa, por decirlo Claro, así, bueno, claro. con traje Sí, de sí, baño, sí. lo que sea, porque también la piel, la temperatura, todo tiene una lectura, dependiendo el tono de piel, cómo está, si cambia, si la temperatura cambia de un lugar a otro. ¿Cambia? Sí, ¿La por supuesto. temperatura cambia de...? Ujú. Entonces, eso está hablando de un corte. Cuando normalmente, por ejemplo, hay, te puedo tocar la rodilla, de la rodilla para abajo, y a lo mejor está un poco más calientito y luego arriba está un poco más ¿Eso frío, qué significaría? significaría que hay un corte en esta articulación, ¿no? Muchas veces tendemos en las articulaciones a ver cortes y ni cuenta nos damos, y son bien importantes las Y articulaciones. bueno, yo te preguntaría, ¿y qué te importa que tenga cortes? Ah, muy bien. Por ejemplo, si fuera el de la rodilla, muchas veces un corte en la rodilla simboliza miedos o inseguridades, o dependiendo de la persona, habría que hacer la lectura completa, evidentemente. Pero entonces, si yo veo que tú tienes un corte en la rodilla, empiezo a ver por dónde trabajar contigo. Si es a través de miedos, inseguridades, entonces vamos por ahí. Y es muy interesante porque alguien también más, sin que yo le vea el cuerpo o lo que sea, sí puede llegar con un problema de rodillas, entonces automáticamente también podemos llegar a trabajarle en el rollo emocional por qué tiene ese problemas de rodillas. Entonces nos vamos también al issue, al verdadero tema de fondo de por qué está lastimándose cada vez la rodilla cuando juega fútbol o cuando se cae o cuando etcétera, y limpiar de fondo este problema para que entonces no siga sucediendo. ¿Eso es neta o es...? Sí. Hablo en serio, No, ¿es neta? es maravilloso. Cuando alguien manifiesta un dolor físico es porque hay algo emocional que está atorado. Está totalmente de la mano lo físico, lo energético y lo corporal, totalmente de la mano. Entonces, para mí ¿Viene de la mente, Mena? viene de la mente, viene de las emociones, ¿no? Viene de lo que experimentamos el día con día, viene, pues sí, viene de nuestra vida cotidiana. Evidentemente, nada es casualidad. Si tenemos una enfermedad, un dolor, algo, es por algo que hemos vivido y que a lo mejor no lo hemos asimilado o lo hemos trabajado. A ver, a todos nos pasa, estoy seguro, unos los podemos expresar mejor que otros, pero nos pasa. Te presento a fulanito de tal. Ay, güey. Nada más no. Oh, qué buena onda de chava, chavo. Me cayeron perfecto. Nada más con el eso. Todo el mundo dicen que el ser humano tiene un halo. ¿De dónde sale eso? Porque eso sí es cierto. Lo de Laura, ¿podrías decir? El aura, sí. Bueno, en realidad tenemos varios cuerpos nosotros. Podríamos decir que nosotros vemos el cuerpo físico, pero también tenemos otros cuerpos. Tenemos muchos cuerpos más. Podríamos hablar hasta más de 7, ¿no? Para no. El cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo mental, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos cuerpos, dependiendo cómo estén, es el aura que se ve. Es muy interesante porque mucha gente dice, ay, yo te veo, Laura, pero ¿cuál de todas? Porque tenemos como distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque inclusive el que ve muchas veces no sabe cuál está viendo, ¿no? Entonces es real, todos tenemos diferentes cuerpos, lo que pasa es que en esta tercera dimensión en que nos tocó vivir, no hemos practicado desarrollar como el potencial real que tenemos todos para poder ver todos estos cuerpos o trabajar con ellos. Pero ¿de dónde sale esa intuición que lo ves y dices, este me cayó mal? Claro, porque en el fondo sí tenemos todos el potencial para poder llegar a ver estos niveles y de hecho lo sentimos. Yo creo que es muy difícil que alguien no sienta cuando llega a un lugar y a lo mejor algo no le gusta, Pero se siente incómodo. ¿eso cómo viene? O sea, es algo que ya traemos, es algo que ya... ¿es como un radar o tu ángel de la guardia o qué onda? No, es lo que somos. Tenemos un potencial muy grande como seres humanos. De hecho, en este nuevo año que acaba de comenzar, la idea es que estamos comenzando justamente con este potencial un poquito más desarrollado. Yo creo que nos hemos podido dar cuenta todos a lo largo de estos últimos meses o años que hemos inclusive crecido y nos hemos percatado un poquito más de estas cosas.
Y es por ello, porque nuestro potencial es sumamente grande, que no lo hayamos desarrollado porque antes a lo mejor estamos más enfocados, o inclusive en la misma escuela, por ejemplo, ¿no? Te educan como para ciertas cosas, pero no para desarrollarte el potencial interno que traemos todos, como a lo mejor la telepatía o como a lo mejor sentir la energía, Sí, ¿verdad? etcétera. Sí, es cierto. Pero eso no significa que no exista. De hecho, la energía, pues, el que quiera sentirla, la siente. Y de hecho, pues para mí es de los temas principales para trabajar en mis sanaciones, trabajar como energéticamente, sin quitar la parte del físico, evidentemente, ni quitar la parte emocional y psicológica, porque para mí, como te decía, todo está en lo mismo, ¿no? Pero todos tenemos el potencial. Es mentira que solamente unos u otros, no lo hemos desarrollado todos a lo mejor de una u otra manera, pero lo tenemos. Como esencia somos seres tan maravillosos, tan luminosos, que si supiéramos el potencial real que tenemos, en verdad estaríamos haciendo otras cosas. Ok. Entonces aquí viene algo más grueso. Porque hay gente negativa y pesimista. Porque lo eligen. Lo eligen. Claro. ¿Ya vieron lo que le está diciendo Mena? O sea, la gente mal rollo es porque eligió ser mal rollo. ¿Tienes razón? Pues al final de cuentas uno Su decide cómo vivir su vida. Eso no significa que a lo mejor no le haya tocado en su vida cosas difíciles, el por cual son así, ¿no? Y es su manera que a lo mejor en esos momentos lo pueden manejar, no pueden a lo mejor poder ver otras cosas porque están a lo mejor en un loop de pensamiento que no los deja ver hacia otros lugares. Sin embargo, está en ellos decir, ok, basta, a lo mejor pedir ayuda, ¿no? O inclusive ellos mismos decir, ok, cambio mi pensamiento, cambio mis maneras de hacer las cosas, de sentir, de pensar, etcétera, y todos podemos cambiar. Al final todos tenemos sí la vida que queremos, porque es donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestra energía, donde ponemos lo que queremos, es lo que tenemos al final de cuentas, pero muchas veces no somos conscientes de ellos. A ver, hija, acaba de empezar el año, primera semana del año. Tenemos un año. Aunque mi abuelito, que en paz descanse, se reía porque decía que de un año a otro año son 24 horas y que era una idiotez. Pero bueno, tenía razón. Ayúdanos. Hay gente que nos está viendo en la República. Odio mi trabajo. Chin, tengo que ir a trabajar odiándolo. Ya no soporto a mi esposa. Quiero divorciarme, no me puedo divorciar. Estoy hablando puro negativo. ¡Qué horror! Otro año más de sufrimiento. Ese es un grupo. Otros más normales. Bueno, aunque no me guste el trabajo, voy a ir. Bueno, mi mujer no es Madonna, pero la quiero. Bueno, mis hijos son bla, bla, bla. Y luego están los optimistas. Qué bueno que empiece el año, veo oportunidad, bla, 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 bla. ¿Cómo los negativos, si estás hablando de decisión, pudieran programar, cambiarse el canal, dejar de ser negativos y programarse y visualizar un año maravilloso? Y no los negativos, todos. ¿Qué consejos nos das? Para esto tendrían que ellos tomar la elección. Al final de cuentas tenemos todos libre albedrío, eso es algo real. Pero ¿cómo tomas la elección si odio a mi jefe? Claro, bueno, pregunto. empezando desde ahí, primero más bien dándote cuenta que lo odias, dándote cuenta que a lo mejor tu vida no es la que quieres o la que te hace feliz, ¿no? Aceptándolo. El primero es la aceptación, ok, esto no me gusta, ya lo estoy aceptando, ahora ¿qué puedo hacer? Ahorita estamos comenzando el año gregoriano, maravilloso porque para los optimistas va a ser mucho mejor para comenzar cosas nuevas y poder cambiar. Como dices tú, a lo mejor los pesimistas o los neutros, yo les diría, a lo mejor en el calendario maya estamos a la mitad, ¿no? En cuanto al sol, que seguimos en el año tormenta, que es de cambios, tenemos todavía como un empujón de oportunidad para poder decir, suelto lo que en verdad no necesito, lo que en verdad me está haciendo daño, lo que en verdad no quiero, ¿no? Es como tener el valor, empezar a tener la fuerza de voluntad de cambiar, de decidir, ok, ¿por qué ¿por qué estoy cargando esto que no necesito o no me hace feliz o no quiero? ¿Cómo lo puedo modificar?
¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo soltar? Dependiendo de la situación. Pero todos en ese grado necesitas como psicólogos y Bueno, terapeutas. para eso me dedico. Sí, mamita, pero si están en Veracruz y no tienen recursos. Bueno, evidentemente sí es empezando con tomar la decisión de hacerlo. Yo creo que cualquiera puede hacerlo, sí toma la decisión y empieza a cambiar sus actos, empieza a cambiar sus pensamientos y empieza a cambiar como su forma de vida. Cuando uno empieza a cambiarlo, primero ahora sí que asumiendo que algo no está bien en sus vidas, sí empiezan a cambiar las cosas. Como te decía, tenemos un poder maravilloso como seres humanos que ni sabemos, pero con hacer tantito, en verdad, el pensamiento, más bien la energía sigue el pensamiento. Entonces, donde nosotros ponemos el pensamiento, la energía va siguiéndola y se empiezan a cambiar las cosas. La cosa sí es tener el valor de decir, suelto, cambio, me muevo. O sea, cuando pones el pensamiento en positivo, la energía se vuelve positiva, es lo que estás diciendo. Digamos que sí. ¿Cómo? Dame un ejemplo de pensamiento positivo. Por ejemplo. No es, te pregunto y adelantándome, no sería, pues mi jefe no es tan malo, tiene el lado bueno también y le voy a ver el lado bueno. Eso puede ser una manera. Al final de cuentas, si alguien nos cae mal, ¿no? Puede ser porque, bueno, puede ser inclusive porque sea una proyección de nosotros mismos. Claro. Y una de las maneras de también como separar el asunto es decir, bueno, a ver, a lo mejor no es tanto esa persona. ¿Qué tiene esa persona que me está tocando a mí una fibra que a lo mejor no me está gustando, me está doliendo, me está molestando? Entonces, como que quito un poco a la persona de al lado y me responsabilizo con mi emoción, ¿no? Me responsabilizo y digo, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si yo eso lo trabajo, ¿no? Conmigo, entonces seguramente ya mañana el de enfrente ya no me va a molestar porque el problema se solucionó. Al final de cuentas, todo lo que nos molesta tiene que ver con uno, aunque no lo queramos ver. ¿Sí existe la ley de atracción? O sea, me cae mal, me cae mal, me cae mal. Sí, sí. Qué horror, tengo que ir a trabajar porque me cae mal, me sigue cayendo mal. Sí, o me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Por supuesto, eso es muy interesante, porque y más ahorita que seguimos en cambios, uno creería, bueno, ya pasó el 2012, pues ya, no, ok, los cambios siguen. De hecho, es algo maravilloso. Empezamos el 2013, nadie te hablaba del 2013, todo el mundo hablaba de, el fin del 2012, pero nadie te hablaba del 2013. No, el 2012 te hablaban de un término de ciclo para comenzar uno nuevo. Uno nuevo. Entonces, exacto. ahorita estamos en el momento más maravilloso del mundo para comenzar una historia nueva, como queramos. Imagínense que tengamos un libro en blanco nuevo para escribir lo que queramos de nuestra vida, cómo la queremos comenzar. Entonces, una de las formas que podemos hacer es que como el tiempo se sigue acelerando, como les decía, en el calendario maya, seguimos a la mitad del año, que es el año tormenta que termina hasta julio. Este aceleramiento del año tormenta está haciendo que si yo estoy pidiendo algo, si yo estoy proyectando de yo quiero esto, necesito esto otro, o así me siento, te lo dan, así cada vez hasta más rápido. No sé si inclusive lo has notado, ¿no? Que las peticiones que tenemos como deseos llegan hasta más rápido, sean positivas o negativas. Por eso es muy importante estar bien centrados todos en la actitud más positiva, más sincera sobre todo y más congruente. Entonces, esto va a seguir, ¿no? Pero va a seguir dependiendo de cómo esté yo. Porque claro, mi pensamiento me va a ir dirigiendo a mi sentimiento igual y la energía se va a ir para allá. Entonces, pero ahora de una manera mucho más acelerada, por el momento en el que estamos en la vida. No es que ya pasó, es que sigue pasando, pero puede ser muy positivo, y eso es lo bonito, que todo esto es muy positivo para poderlo hacer, para poder hacer el cambio y saltar todos a donde queramos vivir, a donde queramos estar en nuestras vidas. A ver, lo estás poniendo muy fácil. Yo te lo compro, porque yo soy una persona muy positiva de toda mi vida y lo seguiré siendo. Y lo que decreto es, y generalmente decreto cosas positivas, jamás negativas. Es cierto que tu cerebro, y voy a dar un ejemplo tonto, el penalti clásico del mexicano, que dice, ojalá y no la falle. ¿Tu cerebro entiende que es fallarla? Por el lenguaje que estás utilizando, sí, ya estás poniendo un no, un negativo. Sí. Entonces, una manera de empezar a cambiar el pensamiento, como lo que acabas de decir, es en positivo. Cuando uno ya pone no,
ya está dando la orden de no. Entonces, el universo es como te dicen, por supuesto, ahí te va, no, ahí te voy a cumplir tu no, ¿no? Entonces, hay que cambiar el no al sí. Entonces, ¿cómo sí lo voy a meter? Voy a meter el gol de esta manera, ¿no? Entonces, lo proyecto, lo visualizo y es mucho más fácil entonces que se meta. Evidentemente, tiene que ser un buen jugador que tiene que entrenar, y etcétera, etcétera. Pero ¿no? sí es un decreto. Claro, por supuesto. Todo eso ayuda. Es como algo que es un plus. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Yo creo que todo mundo lo ha experimentado. Si yo quiero tener este puesto en mi oficina, que me asciendan, ¿lo voy a lograr? Si trabajas en ello, si lo visualizas, si pones tu energía ahí también, o sea, también tienes que hacer algo, no van a llegar las cosas solitas, evidentemente. Pero claro, si tú pones toda tu energía, trabajas en ello, también tienes esa mente donde te ves, lo proyectas, todo eso, por supuesto que te ayuda. A ver, Mena, pero espérame un momento. No sabemos tanto como tú. Nosotros utilizamos nuestro cerebro con las mejores intenciones. Ahorita que acabe el programa, la gente se va a dormir con una sonrisa, va a entender lo que entendió a su manera y se va a frustrar porque no lo entendió bien. ¿Me entiendes? Porque, bueno, yo quiero mañana que me aumenten el sueldo y voy a trabajar increíble y voy a trabajar mejor de lo que estoy trabajando y me tienen que aumentar el sueldo en 6 meses. Bueno, también ya estamos metiéndonos en rollos mucho más amplios, porque si me preguntas a mí en lo personal, yo también creo en el karma y creo que también por algo pasan las cosas, ¿no? El karma tiene que ver, claro. Para mí tiene que ver todo, no podemos separar nada. Para mí es un tema tan amplio hablar de algo que no podemos especificarlo como esta es la verdad única y nada más con esto se puede ver, porque no es así. Tendríamos que ver el caso específico, tendríamos que ver cuál es el aprendizaje de su vida. A lo mejor el aprendizaje de su vida es no trabajes ahí, ¿no? A lo mejor es por qué no te ves a lo mejor hasta en otro puesto, en otra empresa y mucho más grande. Qué sé yo, ahora sí que es muy particular cada caso y es muy extenso. Tendríamos que hablar de cuál es su aprendizaje, cuál es su karma, cuál es todo. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar en 3 minutos, vamos a hablar del karma, porque creo que eso es una parte muy importante para el desarrollo de uno. Y eso creo que lo entiendan. ¿Tienes Twitter? Sí. ¿Cuál es? Es energía del tiempo, bueno, energía-tiempo. Energía-tiempo. Y con arroba antes, obviamente. Sí, con arroba antes. Y el mío, ya saben, arroba Carlos Alarraqui. Vamos a hacer un corte, escríbanos y les vamos a contestar, se va a poner bueno. Y vamos a hablar del karma. Ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso platicando con Mena Calvert. Su Twitter es @energía_tiempo. Y la mía, ya saben, @Carlos Alarraqui. Y antes del corte íbamos a hablar hoy del karma. Está sentenciado en el ser humano porque hubo otras vidas en que iba a ser un perdedor, como karma. ¿Quién, tú? No. No, pero los perdedores. No, para mí, cada vida hay algo que tenemos que aprender. Evidentemente, si no lo aprendemos, tenemos una oportunidad para seguirlo aprendiendo y eso va a seguir hasta que lo aprendamos. Lo podemos ver si es con diferentes vidas o lo podemos ver inclusive en una sola vida. Tenemos un patrón,
Muchas veces no lo vemos porque nos cuesta mucho trabajo ver nuestros patrones propios. Entonces nos van a poner otra piedrita enfrente para ver si lo vemos. No lo vemos, nos van a poner un poquito más grande y así sucesivamente hasta que la piedra pueda ser un poco más grande y digamos, híjole, ¿por qué a mí? ¿No? A lo mejor no es porque a mí, es qué tengo que ver de esta situación que no estoy aprendiendo para entonces observar, cambiarlo y evidentemente entonces ahora sí la piedra se va. Eso tiene que ver más para mí Pero con el eso karma. lo hacemos, ¿no? Ojalá, esa es la intención. Pero ¿cuánta gente hemos oído en toda la República, y tú lo has oído 1000 veces, este es un perdedor? Pues ¿Es porque uno lo elige? te digo, por el karma. para mí tiene que ver con tantas cosas que yo no podría decir. Ah, son muchas, ¿no? Ajá, para mí no podría decir es por una sola cosa. Para mí, claro que influye lo que tengamos que aprender. Por algo nos están poniendo a lo mejor, o nos estamos nosotros más bien poniendo una situación que tenemos que aprender de ello. La elección es nuestra, ok. También, ¿por qué elegí estos padres? ¿O por qué elegí este trabajo o esta pareja? Yo elegí también eso, ¿no? Entonces es como, tengo que hacer consciente por qué estoy eligiendo las cosas. ¿Tú elegiste a tus padres? Yo considero que yo elegí a mis padres. No es Que yo no me acuerde, eso es otro Sí, rollo. pero no es cierto. No creo. De allá, bueno, de allá arriba, ¿no? Ahora sí que antes de reencarnar es una de las teorías, que uno antes de reencarnar ve dónde está la mejor forma para poder nacer, ¿no? Dónde está la mejor, ahora sí que las circunstancias perfectas donde tengamos que crecer, donde tengamos que aprender lo que tengamos que aprender. Entonces elegimos a ciertos papás o la familia, los amigos, las parejas, para que ellos sean como el reflejo de lo que nosotros tengamos que aprender para crecer en esta vida y ahora sí que poder regresar a nuestra propia naturaleza. ¿Cuántos años tienes? 35. Ok. Muchas chavas de tu edad no se han casado y se mueren de ganas de casarse y se empiezan a frustrar porque no se han casado. ¿Ellas lo decidieron? En cierta manera sí, yo considero que todos inconscientemente, te digo, tenemos lo que hemos querido. A lo mejor no consciente, a lo mejor consciente puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero también es eso, es como cuestionarse adentro, a ver, ¿por qué no lo he hecho? ¿En dónde estoy atorada? ¿En dónde a lo mejor necesito todavía aprender algo? Etcétera, etcétera. Por eso te digo, todo tiene que ver con aprendizaje. Y es, bueno, y si llega a ser la situación es como, quítense como la frustración que se del problema, que seguramente también eso no ayuda, ¿no? Evidentemente. Y es vivir la vida como dice el nombre presente, ¿no? Como un gran regalo. Cuando nosotros vemos la vida como un presente, como un regalo, empezamos realmente a vivirla. Sí, hija, pero tienes una bronca y te la voy a explicar. Todos vivimos con una historia, que no es tu culpa ni de tus papás siquiera, son consecuencias hereditarias, tradiciones. Y una de las tradiciones es que te tienes que casar a los 27 años. Si a los 30 no estás casado, eres una quedada. No es así, pero así es. Es la información que te da tu familia, por herencia. Te frustras como mujer. ¿Qué deben hacer para quitarse todas esas tradiciones? Eso, enfocarte en tu presente, en qué te gusta, qué te alegra, qué te hace vibrar, qué te hace reír, qué te apasiona, enfocarte en eso que te apasiona. Si tú enfocas tu presente en lo que te apasiona, poco a poco... Me apasiona ser mamá y casarme. Pues quién sabe, porque nunca lo has hecho, entonces no sabes si siquiera te apasiona eso o no. A lo mejor de casa tienes hijos y dices, bueno, ¿a qué me metí? Pero hoy seguramente hay algo que te haga reír, hay algo que a lo mejor te haga sentir mejor. Claro, entonces, es hoy me voy a lo que me hace ser feliz, a donde vibro más bonito, en donde algo me saque una sonrisa, y eso es lo que hoy puedo hacer. Y evidentemente cuando uno empieza a estar mejor con uno mismo, las cosas empiezan a acomodarse. Cuando uno empieza a frustrarse, empieza ahora sí que la bolita a hacerse un poco cada vez más grande, más grande, más grande, y evidentemente es mucho más difícil que las cosas se alineen como tal, ¿no? Por eso es, no importa el deseo que tengamos, al final de cuentas, por supuesto, la mentalidad positiva, el trabajar por ello, etcétera, etcétera, pero antes que nada es, ok, hoy en mi presente, ¿qué estoy haciendo hoy para estar bien, hoy para estar feliz? Porque evidentemente entre
yo más alineado esté, va a ser mucho más fácil que todo lo demás se empiece a alinear. Si yo estoy hecho un desbarajuste, ¿no? Es mucho más difícil que entonces mi vida se empiece a alinear como tal, ¿no? Tengo que también yo hacer un trabajo personal conmigo para poder darme cuenta que a lo mejor esas son babosadas, ¿no? Que a lo mejor lo que ha impuesto la sociedad o lo que ha impuesto mi familia muchas veces no es lo mejor para mí, o a lo mejor y no es tan importante, ¿no? Y entender que a lo mejor he elegido ciertas cosas en mi vida porque a lo mejor he elegido esas cosas porque es lo que necesito en esos momentos y era lo perfecto para mí en ese entonces. Ahora, si no quiero eso ahorita, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces empiezo a hacer un plan para cambiarlo y empiezo ahora sí que a cambiarlo. Ahora sí que así de fácil. Hay que cambiar las cosas. No me gusta algo, cambio las cosas, cambio mi actitud, cambio mi pensamiento. Si no puedo buscar ayuda, pagar una terapia o algo, bueno, entonces empiezo a hacerlo desde mí. Todos tenemos la fuerza de voluntad. Si sí, pues busco ayuda también. Dime una cosa, ¿por qué muchas veces en el mundo los malos ganan? Yo creo que también es parte del aprendizaje y está bien. Y a lo mejor también es un juicio que le metemos como humanos de bueno o malo. Al final, a lo mejor lo que uno dice que es malo, a lo mejor ni es tan malo. A lo mejor para unas personas va a ser malo, pero a lo mejor visto desde otro punto de vista dices, oye, qué bueno que sucedió esto, Vamos a poner ¿no? un ejemplo, un político que se robó una lana y no le hicieron nada y vive como marqués. Bueno, también yo creo que ahí estamos hablando de ética, estamos otra vez hablando de karma, estamos hablando otra vez de muchas cosas y es muy triste, ¿no? Y al final todos estamos involucrados ahí, nosotros permitimos a lo mejor a los políticos que suben o han subido, ¿no? Claro. Y ahí sí tiene que ver con a lo mejor un karma colectivo inclusive, ¿no? Pero pues también al final, pues en cierta manera no es que nos los merezcamos, pero también en cierta manera pues no hemos hecho algo distinto para que a lo mejor nuestro sistema sea totalmente diferente, ¿no? Sigue siendo como un sistema muy parecido por quién sabe cuántos años consecutivos, ¿no? Yo tengo el papá de mis íntimos amigos que ya falleció, el señor Jacobo Romano, era un genio. Y él dijo una frase maravillosa. Había un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Claro. Lo he repetido 1000 veces en mi programa, porque para mí es muy importante que mi público no esté consciente que el dinero es lo más importante. Claro. Se comparan con el vecino se compara con el otro que tiene más. Y en lugar de ver su energía propia, ¿cómo podemos ayudarlos a que ya se dejen de jaladas como esas y que la vida no es tan complicada? Claro. Dales consejos. Claro, acabas de decir algo muy importante, el compararse. Yo creo que si dejamos de compararnos con los demás, con el exterior, es una... Mamita, pero tienes el diablito que es el que te compara. O sea, ¿qué haces con el subconsciente aquí jodiéndote todo el día de que el otro tiene más lana? Mira que se acaban de ir de este viaje. No es que digas, ay, bueno, pues no hay bronca, no es cierto. Estamos hablando también de un egoísmo y que no estamos realmente viviendo un potencial real del humano. Entonces estamos hablando de un humano que está viviendo en su sombra con miedos, está viviendo en su sombra de que le desea a lo mejor no el mal al prójimo, pero yo quiero eso. Yo creo que si ya... Pero es el diablito, ¿cómo lo mandas al diablo? Claro, pues ese diablito somos nosotros mismos también, es metiéndonos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestros miedos íntimos. Es ahora sí agarrar el toro por los cuernos y decir... Mamita, pero no todos somos cultos como tú, hablo en serio. Por eso estamos haciendo este programa, para poder ayudarlos y decirles... Lo que a mí me importa es, enséñanos a decir, estoy... dando ejemplos. Aquí el diablito nos dice, ¿ya viste? ¿Viste el coche que se compró? ¿Ya viste que se fueron a Acapulco los desgraciados y tú fuiste a Cuautla? ¿Ya viste cómo viven mejor? Claro. Pero ahí no hay un angelito que dice, no jodas, ¿no es cierto? Ok, te voy a contar una historia para ello. Sí. No me acuerdo muy bien cómo era, pero va más o menos así. Había un nietecito con su abuelo y el abuelo le decía que todos nosotros teníamos... Ay, ya se me está olvidando. Todos nosotros teníamos a un lobo bueno y a un lobo malo adentro de nosotros. Okay. Y entonces el nieto le pregunta como muy consternado, oye abuelo, ¿y quién gana? Y entonces el abuelo le contesta,
al que tú alimentes más, mijito. Ah, mira. Es lo mismo. Si nosotros seguimos alimentando Ándale. esta parte nuestra, donde estamos alimentando el egoísmo, donde estamos alimentando la sombra nuestra, evidentemente nos vamos a ir Wow. a la parte más de sufrimiento. Wow. Evidentemente. Si yo elijo hacerle caso, porque tenemos las dos partes, como es tú, el diablito y el angelito, si yo decido hacerle caso a mi parte más sincera, que todos también la tenemos, inclusive el cuate que digan que es el más malo del mundo, tiene una parte muy humana. Yo puedo realmente apostarlo. Yo creo que todos nosotros tenemos ambas partes, definitivamente, como la sombra también. Yo creo que tiene la primera piedra el que no la tenga, ¿no? Claro. Tenemos las dos, todo mundo, pero eso no significa que yo no pueda alimentar más a una u otra. ¿A quién voy a alimentar yo hoy? Porque claro, yo ya sé que si alimento más a esta, pues ya sé a dónde voy a ir. A lo mejor al sufrimiento, a lo mejor por eso me lo estoy pasando tan mal. Pero si yo decido alimentar a la otra, a lo mejor empiezo a salir de este sufrimiento y empieza mi vida a arreglarse y empiezo a gozarla más y me empiezo a dar cuenta de lo que es el regalo del presente. Qué bien estás, me encanta lo que estás diciendo. Para dar el ejemplo de Acapulco y Cuautla, pero si la pasamos muy bien en Cuautla, nos reímos mucho, nos divertimos mucho y nos fue muy bien. Y lo que haga el señor en Acapulco es bronca del vecino. A nosotros nos fue muy bien. Eso es alimentar lo positivo. Por supuesto. Tengo salud, tengo un trabajo, tengo felicidad. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Por qué estoy respirando todos los días? ¿Qué es el potencial tan maravilloso que tengo dentro que puedo despertar? Todos tenemos una vocación distinta. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo despertar esa vocación y vivirla todos los días y llegar a ello? Yo considero, y en verdad lo he practicado, creo en que todos podemos construir la vida que queremos. Es creerlo también. Si yo lo creo y estoy enfocado y lo hago, yo lo he hecho. Llevo ahora sí que 15 años tratando de llevar un rumbo, a lo mejor no es el típico de todo mundo y a lo mejor es muy distinto. De hecho, te podría decir que a lo mejor sí es muy distinto y a lo mejor por fuera de decir, bueno, ¿y esta por qué tiene esta vida? Sí que a lo mejor no tiene horarios o no tiene a lo mejor una estructura como muy tradicional, etcétera, etcétera. Sin embargo, me ha funcionado y es lo que he elegido porque es lo que me hace feliz. Entonces, digo, qué maravilla que puedo poner en práctica lo que yo creo y sí funciona. Y esto al final de cuentas fue yo aventarme, porque no había nada del otro lado que me dijera, sí va a funcionar, te lo aseguro. Y no, era, ok, yo confío en esto, confío en mí y confío en lo que creo de corazón, porque realmente yo creo que esa es la clave, confiar de corazón y ser verdadero y honesto con ello y aventarse. Y yo creo que cuando uno se avienta realmente de corazón a lo que es, a lo que ama, a lo que es verdadero en serio adentro de uno, las cosas empiezan a funcionar. Por eso, cuando también soltamos cosas del pasado que nos atoran, el valor de soltarlos nos recompensan con algo mejor. Cuando decimos, yo pongo un límite aquí, a mí ya no me golpea, o ya no me habla así, o qué sé yo, no, o algún problema serio, y lo cortamos de tajo, las cosas empiezan a cambiar. Pero hay que tener, ahora sí que la creencia de que yo puedo hacer el cambio y la voluntad de hacerlo. Evidentemente, si no pueden solo, si hay ayuda y si, te digo, si no pueden venir con un terapeuta, hay otras formas también. Yo, por ejemplo, doy sanaciones cada 15 días, grupales, que las doy muy accesibles para todo el mundo. Bueno, este es otro tema. Son sanaciones que las trabajo como en una quinta dimensión, por decirlo así, que abarca todos los niveles de los cuerpos, diferentes cuerpos que te decía. Sí, de los 7. Trabaja los nadis, los chakras, los meridianos, lo más que se pueda de todos nosotros. ¿Cuánta gente va? Yo hago grupos pequeños, sin embargo, ahora sí que va la gente que tenga que ir, ¿no? ¿Y cómo se enteran? Normalmente aviso también en mi página de Facebook, Energía del Tiempo. Voy avisando en dónde y cada cuando se da. Los trato de dar cada 15 días para reforzar
Y ahí lo que trabajo es con el rollo energético, ayudar también como que todo el rollo de pensamiento que traemos, que es un rollo que es el que nos contamina, como decías, bien decías, como empezar a limpiarlo, a decir, a ver, vamos a limpiar todos estos pensamientos negativos que no nos están ayudando en nada y vamos como a medio equilibrar energéticamente todo lo demás y vamos a dar un empujoncito para que entonces mi deseo, pero sí tiene que haber un deseo ahí, un sueño, unas ganas de mejorar, Sí, si no, no ¿verdad? sirve, por Sí, supuesto. sí, Entonces, a fuerza. la persona que va es porque tiene una intención de sanar algo físico, emocional, energético, lo que tú quieras, pero con una intención. De hecho, yo les pido una lista, que traigan una lista con lo que sientan que tienen que mejorar. Evidentemente, yo solamente pido que solamente se les dé lo que tengan que hacer para su mayor bien divino, si es voluntad de ahí arriba, porque evidentemente es el único que sabe qué es lo mejor para uno, pero ayudo a que estos pensamientos se empiecen a limpiar y entonces todos los otros niveles dentro del cuerpo se empiecen a alinear y empecemos a evolucionar como lo que somos, como seres que a lo mejor no nos vemos como en este cuerpo, pero somos mucho más grandes que solamente este cuerpo. Por eso trabaja en diferentes cuerpos. Es una manera, por ejemplo, de ayudar que no es muy accesible si no pueden venir a algo, por ejemplo, privado. Mena, nos quedan 2 minutos. Ayúdame a convencer a mi público, porque luego no me hacen caso, que estar pensando en lo triste del pasado es quitarle tiempo al presente. Dales un consejo para que mañana que se levanten, que sigue siendo inicio de año, lo vean con otra visión. Ok. Ay, me la pones fácil, ¿eh? Gracias. No, pues en verdad, mañana sí es un nuevo día, el sol sale, el sol amanece, para todos es un amor incondicional, es el verdadero ejemplo de lo que tenemos que hacer. Nosotros sacar nuestro verdadero sol y brillar, porque eso es lo que somos. Y está nuestra lección. Decídanlo, elíjanlo, es un presente, están vivos, están respirando. Si es así, den las gracias siempre y acérquense donde más felices sean y van a encontrar la verdadera. Depende de nosotros, ¿verdad? Depende totalmente de nosotros, sí. Dame un beso. Ay, mucha suerte y mucha suerte Gracias. a todos, que en verdad todos se los merecen. Gracias. Que Y ahora, saquemos lo mejor de todos. antes que se acabe el programa, tengo que decir 2 cosas. La primera es que muchos de ustedes ya están enterados que si tienen televisión en alta definición, ya nos pueden ver sin que tengan, en toda la República, sin que tengan la necesidad de vernos por cable. Sé que el canal en Monterrey, con que pongan en su televisión de High Definition 4.2, ahí nos ven perfectamente, sin cable. Chequen en la página web del canal y van a ver en cada lugar del interior de la República cómo nos pueden ver sin cable. Y nos van a ver muchísima gente. Y segundo, antes de acabar el programa, revista nueva, Año Nuevo, Central, ya la conocen. Cada día Central está más comprada que otras revistas que están compitiendo en este segmento, que es un segmento social. Se pueden enterar desde las broncas de Alondra de la Parra, por ejemplo, que es una mujer excepcional que hemos tenido aquí en el programa, y se pueden ver qué es lo que está pasando en la sociedad en todo México. Se los recomiendo, está muy linda Central, la producimos aquí en Proyecto 40 y se van a entretener. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Tenemos al gran Sergio Corona. Tiene una vida maravillosa. Los voy a esperar. Y mientras tanto, duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga, sueñen con los angelitos. A mi estaba a todos, muchas gracias. Fue un gran programa. Feliz año, Mena, otra vez. Feliz año, y a todo feliz mi años a público, todos. feliz año y que Dios me los bendiga. Fue un gran bendiciones. programa, gracias.